Hola, ¿qué tal? ¿Estás, Pablo? Sí, ¿qué tal, Pablo? Bueno, pues Patricia, Televisión de Galicia, cuéntanos cómo has visto el partido. Ya vimos al final reparto de puntos, pero la alegría que se va para Langreo, ¿no? Después de esta remontada. Sí, nosotros al final vamos a todos los campos con la intención de ganar, sacar los 3 puntos, pero es verdad que como se dio el partido con la situación de la expulsión, pues jugar prácticamente toda la segunda parte con un jugador menos y empatar en la última jugada del partido con 10 futbolistas, pues obviamente que el punto sabe a victoria. Me imagino que sabrá mejor que lo que le pudo saber al Fabril, que se vio con los 3 puntos y al final pues se lleva solo uno. Esa es un poco la valoración que puedo hacer del partido, más allá de que creo que la primera parte fue una primera parte igualada, no pasaron muchas cosas, un partido un poco típico de la categoría. Creo que defendimos bien, nos faltó quizás llegar un poco más a área rival, pero creo que la primera parte fue igualada y la segunda parte pues condicionada por esa expulsión. Digo condicionada, pero bueno, creo que es justa, que es una segunda amarilla clara a David Fernández siendo último jugador, y a partir de ahí creo que defendimos bien con 10 futbolistas, porque nosotros somos un equipo que defiende bien el área, pero sí que es verdad que también la ataca bien el Fabril, ¿no? Y en una acción creo que más acierto de ellos que de mérito nuestro, se ponen por delante y al final pues logramos empatar por fe, por creencia, porque este equipo pelea hasta el final. Ya lo vimos el día de Valladolid, lo vemos aquí hoy. Más que orgulloso de ser entrenador del Unión. Al final para mí es un orgullo entrenar al Unión Popular de Langreo, pero también es un orgullo entrenar a este grupo en concreto de futbolistas, porque la verdad que son una pasada. Iba a decir eso, que fue un gol un poco de fe, porque no sé si esperabais, si tenéis alguna esperanza, ya después de estar toda esta segunda parte, sobre todo después de la expulsión. El Fabril os causó muchísimos problemas arriba, defendisteis muy bien hasta la jugada del gol, pero no sé si teníais todavía esa esperanza de que sucediera lo que sucedió con el golpeo de Samu. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, siempre se dice eso, y sí, es que creo en estos futbolistas, creo en esta plantilla, de verdad, se lo dije a ellos, y creo que son palabras sinceras. Obviamente que lo veía difícil, complicado. Al final pues ya estábamos tomando muchos riesgos con uno menos, quitamos un pivote, metimos a Adri, estamos apretando alto con uno menos, pero sabíamos que una íbamos a tener. Yo estaba convencido de que la íbamos a tener, la tuvimos, y luego pues obviamente el golazo de Samu, que además me alegro muchísimo por él a nivel individual, porque se lo merece, porque no ha empezado quizá todo lo bien que él considera que tiene que empezar la temporada. Es un chaval muy exigente consigo mismo, y me parece que el gol que hace pues es de auténtico jugadorazo, ¿no? Después de esa primera derrota que sufrías la semana pasada, volver hoy a puntuar, volver al camino de eso, del suma y sigue, ¿no? Es positivo para vosotros. Sí, ahora tenemos 2 partidos fuera de casa, aquí en Fabril, y la semana que viene viajar a Soria, y es importante ser estables en la victoria y en la derrota. El otro día perdimos en casa contra Pontevedra, creo que merecidamente, y era importante reponerse cuanto antes. Obviamente uno quiere reponerse sumando de 3, pero repito, creo que el punto hoy conseguido dentro de las circunstancias, del contexto, de cómo nos ha ido la semana a nosotros, de cómo se ha dado el partido, creo que es un punto para estar más que orgullosos.